Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a un episodio de La Hora Alfa. Hoy volvemos a tener la suerte y la fortuna de tener a Eric Zárate con nosotros otra vez para traernos información de primera mano, sobre todo en lo que él es experto y en lo que creemos que podemos aportaros en información y formación para que aquellos que os consideréis auténticos alfas dentro de la definición, personas inconformistas, apasionadas, que no paráis de crecer y que queréis seguir aprendiendo más y sobre todo de gente que ya ha experimentado o que ya tiene esa experiencia. Entonces creo que Eric, que además acaba de incorporar recientemente al equipo de DarwinX, entre otros al equipo Alfa, es un exponente de lo que es un alfa en sí mismo y por eso creo que es ideal que le escuchéis, que participéis, ponernos comentarios en el vídeo de YouTube, que lo responderemos todos, ponernos vuestros comentarios en los podcasts. Nos encanta que interactuéis con nosotros y sobre todo que todo sea al final en comunidad. Aquí nadie tiene la razón, pero tampoco vamos a menospreciar la experiencia de grandes traders e inversores como Eric, que actualmente opera sobre todo en mercado de futuros, ¿no? Como habíamos hablado. Entonces, bueno, hoy en el programa vamos a centrarnos en los mitos y las ciencias de lo que es la inversión algorítmica. Un punto importante que además yo esta mañana, Eric, estaba dándole vueltas porque decía, madre mía, hoy por ejemplo no he operado en el mercado porque estaba básicamente frustrado, estaba bastante cabreado hoy bueno, pues eso sí que viene de mis años de experiencia de darme cuenta de que no debo operar, entonces he dicho, mira, hoy no opero y punto. Pero es verdad que lo he pensado, he dicho, a veces, ¿cómo desearía tener un algoritmo que estuviera trabajando para mí y no tener que estar yo a veces diciendo que no un día o un par de días, ¿no? ¿Qué te parece a ti? No, bueno, lo primero, gracias, Félix, por tus cumplidos y por todas las palabras. Eh, sí que es cierto que, o sea, esta parte que vamos a hacer hoy es súper interesante porque hace que veamos el panorama que acabas de describir de otra forma diferente, porque a mí me gustaría traerlo además a la idea principal de que todo trader de alguna forma empieza de una forma manual en los mercados. Ahora empezarán estas nuevas generaciones, esta nueva generación Z y etcétera, que vienen por debajo, que son más jóvenes que nosotros, ya vendrán con los ordenadores mucho más potentes, incluso con muchas más posibilidades para entrar en un trading algorítmico directamente. Pero todos nosotros de la generación anterior que aunque hayamos hecho menos o más, pero siempre hemos estado en el trading manual, creo que es muy interesante ver cómo no todo es bueno en el trading algorítmico y existe mucho trabajo que hacer a nivel de no solamente esa transición mental que es necesaria para ser un trader algorítmico, que ahora me estabas hablando un poco de esos sesgos emocionales y también hablaremos de esto muy pronto, y cómo esos sesgos emocionales, aunque de alguna forma los quitemos en esa parte algorítmica, se encuentran otro tipo de maneras de siguientemente hacer buenas estrategias, pero al mismo tiempo no todo es una ciencia, sino que hay ciertos mitos también que se venden como el trading algorítmico siempre es mejor para todo. Entonces, bueno, creo que eso va a ser una conversación realmente interesante y para empezar fíjate, podrías desarrollar más esa idea de esa emocionalidad que te hace no poder operar y cómo no quieres operar en un momento en el que te sientes consciente de que no estás en un momento emocional adecuado, por así decirlo. Bueno, fíjate, y aquí esto lo estuve hablando en una entrevista que tuvimos con el Darwin XTX de Alberto Veiga, que precisamente mi sensación, fíjate qué detalle, ¿eh? Yo estoy siendo muy consistente en mis beneficios porque mi sistema de trading, el sistema, la estrategia y la tesis de inversión que tengo desarrollada, pues me permiten operar con bastante seguridad. Estoy bastante tranquilo cada vez que entro en el mercado porque sé que tengo muy claro todo, tengo todo muy bien definido, ¿no? Y si me va mal, pues lo asumo también. Es decir, el hecho de tener la confianza de que incluso cuando me vaya mal, no pasa nada porque sé que el siguiente día me puede ir bien y me va bien o me puede ir mal, pero sé que tengo la capacidad de ir viendo eso, ¿no? Y un poco ajustándolo y diciéndole que al final tiene que ver mucho con la parte algorítmica. Pero fíjate el detalle de lo que me ocurrió. Fíjate, operé el dólar canadiense, o sea, el dólar americano contra el dólar canadiense y el dólar americano contra el yen japonés. Conozco el yen japonés porque Japón, en su base,
macroeconómicamente la deuda en Japón está denostada, entonces los tipos de interés son muy bajos. Entonces hay un tipo de operativa que es el arbitraje entre bonos del Tesoro de Japón y Estados Unidos, por las diferencias de tipos de interés que se ofrecen, ¿no? Claro, por eso el dólar americano contra el yen japonés es un par muy tendencial. Por eso se demanda mucho o por eso se liquida mucho. Simplemente por esa razón, ¿no? El caso es que estaba operando y obtuve, o sea, en la operación en el dólar americano, dólar canadiense, obtuvo mi beneficio, pero en el en el dólar yen, por alguna razón, estaba haciéndola, veía que había signos que me iban a decir que mi operación no iba a ir bien y que debía a lo mejor cerrarla y buscar a lo mejor una reentrada o yo qué sé, incluso afinarlo un poquito más, pero mi sensación fue, voy a dejarla abierta porque quiero meterme en líos. O sea, yo mismo reconocí y decía, voy a dejarla abierta porque me apetece y quiero estar pendiente, quiero entrar en líos, quiero que vaya mal. Y eso es un autoboicoteo brutal, Sí, que dentro de lo que es el concepto de mitos y ciencias del trading algorítmico, a un trader algorítmico eso no le ocurre. claro. Sin embargo, a mí, yo porque ya tengo muchos años de experiencia y afortunadamente supe salir bien de la situación y mi cartera sigue creciendo, pero aún así lo pienso y digo, madre mía, cómo yo mismo he sido capaz de decir, me voy a autoboicotear, me voy a autosabotear. ¿Sabes? Hay una cosa muy interesante ahí que una es que no existe solamente el psicólogo del trading discrecional, sino que también existe el psicólogo del trading algorítmico, Ah, qué porque bueno. al mismo tiempo no, el que tengas un sistema automatizado no quiere decir que elimines todos los componentes que tiene un trading discrecional. Y, y sí que es cierto que ahí me hablas de, o yo lo que intuyo es que me hablas de intuición, y es una cosa muy interesante porque se piensa, vamos a lanzar un mito, que el trading automatizado siempre de alguna forma trata de llevar esa intuición a una realidad, porque tienes que, si dejamos a un lado la parte de inteligencia artificial en la que nos metemos en un black box, en una caja negra y no sabemos exactamente lo que está pasando ahí, es un poco lo que nos pasa también en un trading discrecional, es decir, esa intuición que habla mucho, ese guruismo que muchas veces hemos oído hablar aquí, también en el entorno español sobre todo, es que esa intuición como tal no existe. Al final estamos considerando muchísimos datos y muchas veces es realmente difícil trasladar esa experiencia y esa intuición que nosotros estamos sintiendo a una posibilidad real y a unas metodologías claras en un trading algorítmico. Entonces, al mismo tiempo, esto que estoy lanzando tiene parte de mito y tiene parte de ciencia, porque en el momento en el que extrapolamos esa intuición y la bajamos a algo más claro, más lógico, más reglado, quieras que no, estamos convirtiéndolo en cierta ciencia, es decir, no podemos salirnos de esas ramas, ¿vale? Entonces, eso es una cosa interesante que creo que tu ejemplo me ha venido perfecto para explicarla. Bueno, y dentro de lo que es el sesgo algorítmico, ¿cómo te ha visto a ti afectado? Es decir, que tienes experiencia en la creación de sistemas algorítmicos o sistemas automatizados, ¿qué sesgos entran ahí? Pues para empezar, hay determinados sesgos, sí que es cierto que, como he dicho, al final tú sí que es cierto que antes trabajas con datos, pero en el momento que empiezas a trabajar con automatizaciones, trabajas todavía más con datos si cabe. Entonces, todo lo relativo al dato quiere de alguna forma añadir cierta complejidad que eliminamos de otros aspectos, como puede ser la parte emocional. Pero al mismo tiempo, en esa parte, lo que me ha pasado a mí muchas veces es que yo quizá he pecado de ser, digamos, de querer predecir el futuro de una manera mucho más clara y me he dado cuenta de que estoy en una posición en la que quizá no tengo ni siquiera tantas capacidades como para predecirlo y tengo que quizá reconsiderar la idea de negocio que he querido aplicar en un sistema determinado. Esto llevado a la práctica, ¿cómo podría ser un ejemplo? Imaginando que tenemos un sistema que opera, digamos que, yo qué sé, imaginamos que estamos cogiendo una media de los periodos anteriores y estamos tratando de coger esa señal para luego hacer una predicción, no nos damos cuenta de que no existe de alguna forma un presente,
por lo tanto siempre funcionamos con un lag, con un histórico, sea en lo que sea, a no ser de que utilicemos otro tipo de predictores que están externamente a los datos, ni siquiera históricos, sino técnicos que tenemos en los mercados. Entonces, muchas veces pecamos o creemos que incluso, voy a ir un poco más hondo en esta idea, pensamos que la causalidad de lo que estamos estudiando, digamos, por ejemplo, el volumen. Yo entiendo que en los mercados hay 4 participantes, están los vendedores agresivos y los vendedores pasivos, los compradores pasivos y los compradores agresivos. Si consideramos, por ejemplo, a los agresivos, digamos que tenemos el 50% del mercado, pero eso no quiere decir que cuando unos de ellos estén más fuertes, el mercado va a hacer X y cuando unos de ellos estén menos fuertes va a hacer Y, sino que muchas veces hay interacciones no lineales muchísimo más complejas que nos hacen pensar que tenemos determinado santo grial. O sea, cuando hablas de interacciones lineales demasiado complejas, ¿a qué te refieres? ¿El hecho de interpretar el precio en vez del volumen? ¿O no, en que incluso en el momento en el que nos metemos en los mercados electrónicos, al final tenemos muchas interacciones de muchos participantes y se genera un sistema complejo no lineal por el hecho de que hay muchos participantes interaccionando en ese momento, por lo tanto se genera ese ruido llamado que no es más que yo lo entiendo como es algo que no podemos realmente explicar. Es decir, utilizamos la palabra ruido para no decir que es señal porque no podemos explicarla, pero al fin y al cabo son interacciones complejas que dependiendo de cuánto tiempo dejemos optimizar un sistema o incluso de determinadas técnicas más avanzadas, podemos incluso fitearlo, es decir, podemos ser capaces de explicarlas, pero no quiere decir que luego se extrapolen a futuro. Entonces, en ese caso, la idea de las interacciones no lineales es que hacen muchísimo más complejo la posibilidad de utilizar datos pasados para predecir el futuro. Entonces, bueno, en ese momento, o sea, muchas veces cuando trabajamos con esos datos nos pensamos que hay una causalidad intrínseca en todo lo que estamos haciendo, pero finalmente nos damos cuenta de que estamos entrando en un sesgo algorítmico que al mismo tiempo estamos considerando todo como pasado y no tiene por qué ocurrir, aunque nosotros hayamos tratado de cerciorar una causalidad determinada en esos datos que estamos estudiando. podríamos decir que eso elimina, yo te lo digo un poco ya desde el desconocimiento, ¿no? Pero podríamos decir que eso elimina el mito de que el trading algorítmico es perfecto. Es decir, porque a veces al estar programado por seres humanos con un sesgo de que todo lo que ocurre en el pasado creemos que va a ocurrir en el futuro, al fin y al cabo está ahí, eso es uno de los mitos, ¿no? Exacto. De hecho, has dado en el clavo porque es una cosa que quería que a ver si se te ocurría esa misma idea o ese mismo corolario que es un automatismo lo acaba creando un humano. Por lo tanto, no quiere decir que porque nosotros eliminemos el sesgo emocional no nos ocurran otros sesgos o que directamente el humano no meta sesgos directamente en ese algoritmo que finalmente no, efectivamente lo hagan no perfecto. También incluso es muy, muy, muy importante, para mí de crucial importancia, tener en cuenta el entorno de negocio en el que te estás moviendo. Es decir, esto es como si tú abres una tienda de zapatos. Tienes que tener unos costes. Esto es como... muchas veces la gente dice que está claro que eso tiene que ser así, pero no se entiende realmente la profundidad de la idea de tomar el trading como negocio. En el trading algorítmico ocurre exactamente lo mismo, solo que incluso tienes que tener más conciencia de lo que estás haciendo en la programación, porque luego puede resultar en algo que tú parece que has programado y que crees que tiene una direccionalidad, unas reglas, una manera de funcionar, pero te puedes encontrar con que no, porque tú mismo no te has dado cuenta de que estás implementando esos sesgos. Entonces, esa idea del modelo de negocio tiene que aplicarse también, y de idea de negocio del trading como tal, tiene que aplicarse también a la generación de los sistemas algorítmicos. Y yo lo que aquí diría, y por cerrar esta parte, es que tiene que seguir un proceso de investigación muy riguroso, porque si no podemos entrar, como decíamos, en sesgos y en ese tipo de mitos en los que la gente te viene o te habla y te dice, no, es que el trading automático es perfecto o es que elimina muchísimas cosas que tiene el trading manual y por lo tanto hay muchísima más señal. Ojo, porque también tiene sus problemas, es decir, es un approach totalmente datacéntrico, a diferencia de que el otro es más centrado en la parte emocional porque podemos alterar mucho nuestra ventaja estadística del sistema, pero eso no quiere decir que unos problemas que se eliminen por un lado no se hagan por los otros si no tenemos una manera de aproximarnos al problema lo suficientemente adecuada y óptima. Uno de los puntos que además es un tema que no sé si es un mito o no, no voy a decir que sea un mito, pero que podría llegar a serlo. Un trader algorítmico
previo a ser trader algorítmico debería ser o haber sido trader discrecional? Al final, por ejemplo, desde mi punto de vista, un trader algorítmico consistente, porque para mí lo importante es que el trader sea consistente en sus beneficios, no es cuestión solo de ser trader algorítmico o trader discrecional, también tienes que hacer las cosas bien en el mercado, pero ¿crees que es importante o es necesario, es crítico que un trader algorítmico pase antes por ser discrecional o no es necesario? Yo creo que evitaría muchos de los problemas que se va a encontrar ese trader algorítmico en el momento en el que se ponga a trabajar. ¿Necesario o crucial? Si te tuviera que dar mi opinión subjetiva, yo diría que sí, porque te das cuenta de muchísimas cosas que luego pueden serte de gran utilidad en el futuro cuando vas a crear esos sistemas. Eh, pero no diría que es algo que todo el mundo debería hacer, pero sí que te da la realidad mucho de los mercados, de la complejidad que los mismos entrañan y que muchas veces pues no vemos quizá en el trading algorítmico porque tratamos bueno, y además la literatura que encontramos, a no ser de que seamos muy técnicos, la literatura que encontramos es que te coges una estrategia más o menos simple que antes la ejecutabas manualmente, la trasladas a una estrategia automatizada y ya te vas a hacer multimillonario. Entonces, creo que estaría bien tener esa exposición previa en el trading discrecional para luego pasar al algorítmico, para darte cuenta de que, vale, esta estrategia que estaba aplicando aquí, si la aplico directamente aquí, ¿qué ocurre? Esa Entonces, es, bue- tener Ujú. una referencia. Esa es buena y de hecho para finalizar lo que es el episodio y desarrollaremos más el concepto de mitos y ciencias porque la verdad es que esto es un mar, solo hemos hablado de la punta del iceberg, pero hay un tema que seguramente muchos estarán preguntando y dirán, oye, Félix Eriz, el trading discrecional con respecto al trading algorítmico, realmente a nivel de rentabilidad, a nivel de consistencia en los beneficios, ¿qué ha demostrado ser más confiable? No vamos a decir seguro, sino confiable. Y voy a sacar a colación un dato que ocurrió en el primer trimestre de 2020, durante la crisis del coronavirus, que justamente salió una noticia en la que la mayoría de los hedge funds habían perdido capital. De hecho, el análisis que se estuvo haciendo en los medios de comunicación fue qué hedge fund fue el que menos perdió, ¿vale? Que básicamente el concepto, os lo digo ya, fueron aquellos hedge funds que se enfocaron en empresas socialmente responsables, os lo aviso por si queréis ver las nuevas tendencias. Pero por otro lado, salió una noticia que además, curiosamente, el autor del libro Antifrágil o El Cisne Negro, que es hoy se me olvida el nombre, Nassim Nassim Taleb. Taleb, eso es, Nassim Taleb, eh, está él como consultor de ese fondo, consiguió más de un 3000% de rentabilidad en los 3 primeros meses de 2020 gracias a la volatilidad que se produjo debido al colapso y al miedo que por el confinamiento en los países por el coronavirus, ¿no? Entonces, claro, ¿qué confiabilidad recibes cuando trading discrecional, ya sea swing trading, sea a largo plazo o sea intradía, puede llegar a estar tan expuesto a unas emociones en un colapso cuando un fondo quant o un fondo algorítmico realmente saca rentabilidad de forma consistente? Pues mira, aquí hay bastantes ideas súper interesantes que creo que son de crucial importancia también. Una es la primera, es decir, yo quiero ser claro con esto en que yo soy un trader algorítmico y lo soy porque creo que tiene más ventajas que desventajas. Por lo tanto, no me vuelvo ni volveré nunca a un trading discrecional. Eso es claro una vez que lo ves estando en el entorno algorítmico. Entonces, eso creo que es una idea importante que la idea final, digamos, de si ya entras en el mundo algorítmico te das cuenta de que es mejor y tiene muchísimas más ventajas que comparativamente al trading discrecional. Aparte de eso, hay mucha gente que dice que este trading algorítmico no eres tan claro con tus ideas y que muchas veces el trading manual es suficiente si eres suficientemente consciente de esa intuición que tú tienes, que al final son interconexiones no lineales en tu cabeza de este valor combinado con este otro y al mismo tiempo con este otro da esto. Pero la mayoría de las veces, por no decir el 99% de las veces, los humanos no somos tan conscientes como para saber sobre qué estamos actuando. De hecho, somos emocionales y hay momentos en los que esa razón se nos nubla y podemos creer que algo realmente que está basado en una experiencia no lo es y entrar en ciertos errores. Entonces, eso como idea principal.
a tu pregunta sobre si el trading algorítmico es más robusto, mi respuesta es sí, sin duda, porque aplicamos y somos capaces de tener robustez sobre esa ventaja estadística si es que la hemos generado de forma correcta previamente. ¿De acuerdo? Entonces, no somos capaces de sabotear ese sistema del todo. Pero al mismo tiempo, es cierto que el trading discrecional tiene más acceso y somos capaces de controlar no más variables en tiempo real, sino más variables a nivel del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sé que hay una noticia o hay un evento que puede ser más complejo, los humanos, y esto es una cosa un poco triste, pero los humanos somos perezosos por naturaleza. Por lo tanto, hay muchas veces que está muy bien y podemos hacer nuestra estrategia de medias simples o cualquier otro tipo de estrategia simple desde el primer punto de vista como ejemplo, es decir, esto no quiere decir que sea una estrategia válida, pero no solamente es hacer la estrategia, sino que hay que considerar muchas otras cosas como la zona horaria en la que vamos a operar, cuándo se va a levantar el algoritmo, cuándo se va a apagar, si es que hay noticias o no hay noticias, si por lo que sea en el entorno económico para nosotros es muy fácil. Enciendes la televisión, ves cualquier tipo de noticias y ves si la situación económica, te haces un pequeño modelo interno de la situación económica y sobre eso decides si apagar o encender tu modelo, por ejemplo. En Sí, el caso sería eso del... basarte en una tesis de inversión, ¿no? Es tener definida la tesis de inversión, que se cumplan esos puntos y si no... Sí. Pero ahí quería hacer el punto claro de que es mucho más fácil hacerlo porque estamos acostumbrados a este entorno y a hacer este tipo de acciones comparativamente con el trading algoritmo en el que todavía no está tan sumamente maduro como todos podemos pensar, y menos yo creo que aquí en España todavía no hay una industria lo suficientemente madura, hay mucha gente haciendo muy buenas cosas, sin duda, pero, por ejemplo, la programación del entorno económico ya tiene que ver con un modelo de sentimiento que tiene que estar previamente hecho o que tiene que recibir esos datos. Por lo tanto, eso ya es una adición a solamente la estrategia que teníamos previamente creada. Por lo tanto, ahí esa robustez o esa manera de funcionar en el trading manual y en el trading algorítmico cambia porque extrapolamos ciertas ideas que previamente en el trading manual para nosotros son fáciles porque ya están incorporadas en nuestra manera de funcionar. En cambio, en el trading algorítmico tienen que ser creadas desde el principio y con idea de crearlas finalmente. Entonces, te doy la vuelta un poco a la pregunta y podemos terminar con esto a nivel de que no... yo sin duda creo que la robustez la aplica el trading algorítmico muchísimo más que el discrecional, pero sí que es cierto que hay que tomar ciertas precauciones para que estos eventos más black swan de los que acabamos de hablar, ya sea por la situación económica o por una determinada situación de sentimiento, ya sea un tuit de Trump o otro tipo de variable que podamos considerar, hay que tenerlas en cuenta y programarlas al mismo tiempo para que el modelo sea completo. Brutal. Me ha encantado lo que has dicho y efectivamente puedo, aunque yo soy discrecional, acepto el reto. No, no, yo he sido también algorítmico. Lo que pasa es que por motivos míos personales hasta el mismo sistema algorítmico que tenía no funcionaba por mis sesgos. Fíjate qué punto más importante, ¿no? Me gustaría despedir el episodio con los 3 puntos claves del vídeo, Edith. ¿Cuáles son? Yo diría que lo primero es que el trading algorítmico bien hecho, sin duda, es mejor que un trading discrecional, pero obviamente no solamente es la parte de trasladar nuestra estrategia, sino que hay muchos más conceptos que debemos estudiar. A partir de ahí, creo que no todo lo que se dice es verdad ni todo lo que se dice es mentira, por lo tanto hay muchas Es muy cosas que son... subjetivo, ¿no? Exacto, es realmente subjetivo y yo terminaría diciendo que existe la posibilidad de obtener formación y, bueno, por eso estamos aquí también, la posibilidad de ser capaces de trasladarnos y de darnos cuenta de que un trading más algorítmico tiene más de ciencia que de mito comparativamente con ese trading discrecional. Pues mil gracias, Eric, por tu tiempo de nuevo, por tu capacidad, por tu experiencia y nos vemos en el siguiente episodio de La Hora Alfa. No dejéis de compartir todo este contenido con todos vuestros contactos, con todas vuestras comunidades, con todas aquellas personas interesadas en el mundo del trading, en el mundo de la inversión, en el mundo de gestión de patrimonios, que al final es lo que permite DarwinX a través de sus Darwins. Nos vemos en el siguiente episodio, La Hora Alfa, y hasta pronto. Gracias. Hasta luego.